déjeme decirle, y por favor concéntrese en este punto que le voy a plantear porque es bien relevante y entenderá por qué yo lo que digo es que parece cagüín, pero es mucho más que lo que uno podría interpretar como la chimuchina del molido político del que uno no se acuerda en 2 días más. No, esto es un poco más profundo. Porque estuvo participando ella en un ciclo de conversaciones presidenciales que se llama Propuestas para la Igualdad de Derechos y Oportunidades Laborales para las Mujeres, que es organizado por la Fundación Chile Mujeres, lo organiza el Mercurio, en fin. Y Janet Jara apuntó al Banco Central. Le preguntaron sobre si tenía una autocrítica en lo que compete a los actuales niveles de desempleo. Harta autocrítica siempre, pero no necesariamente en ese sentido, fue lo que dijo. Por ejemplo, yo sé que hay mucho interés hoy día en señalar que las leyes laborales son las que causaron el desempleo. De hecho, el Banco Central jamás en la vida había opinado del mercado laboral y ni siquiera está en su mandato. Todo esto porque, hago un paréntesis, usted recordará que hace una semana, un poquitito más probablemente, el informe de política monetaria del Banco Central, el IPOM, apuntaba que una de las causas que está provocando esta resistencia a poder disminuir el desempleo está dado por algunas legislaciones en materia laboral adoptadas por este gobierno, como por ejemplo la ley de las 40 horas, entre otras, también el salario mínimo, que recordemos aumentó de forma bien importante en términos porcentuales también durante esta administración. Y Janet Jara dice: el Banco Central jamás en la vida había opinado del mercado laboral y ni siquiera está en su mandato, cosa que por lo demás no es cierto. Los informes de política monetaria hay que leerlos en detalle, no el resumen ejecutivo, y en más de alguna oportunidad, cuando hemos tenido altas cifras de desempleo, el Banco Central ha tratado de entender el por qué hay una resistencia. Y no porque al Banco Central le interese criticar a tal o cual gobierno o tal o cual política, sino porque el Banco Central, que tiene fundamentalmente puesta su mirada respecto de el costo de la vida, digámoslo así, la inflación, tiene que mirar, entre otras cosas, cuánto empleo hay, cuánta plata se está gastando, por lo tanto, a partir del empleo que existe y por lo tanto los salarios que se pagan, y por lo tanto tiene que mirar también una variable que es bien relevante. Bueno, la cosa es que Janet Jara dijo que me alegra ahora que se refieran al mercado laboral, porque lo primero que voy a hacer también dentro de mis primeros días como presidenta es promover que se hagan cargo del análisis del mercado laboral como la Reserva Federal de Estados Unidos, que lo tiene en su mandato legal. Recordemos que el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, tiene no solamente como mandato custodiar el que no suba el costo de la vida, sino que también el mercado laboral. Hay que decir que la legislación norteamericana es muy distinta. Los roles que cumplen los secretarios de Estado en Estados Unidos, los ministros, como los conocemos aquí en Chile, también es muy diferente en términos de las atribuciones que tienen. De hecho, los norteamericanos en general no se saben los nombres de los ministros. Bueno, de algunos sí, los más importantes, ¿no? Pero como que se saben el nombre del ministro de Educación, de Salud, no se lo saben. Del Trabajo, no, porque las labores están repartidas en otros departamentos, como es el caso de la Reserva Federal, que es, por lo demás, autónoma del gobierno. Entonces, lo que dice Janet Jara, voy a leerles de nuevo la frase. Lo primero que voy a hacer dentro de mis primeros días es promover que el Banco Central se haga cargo del análisis del mercado laboral. Y ahondó en esa observación. Dijo que lo encuentra curioso, así tal cual curioso, porque nunca lo habían hecho. Lo hacen a 2 meses de una elección y me llama la atención, dijo Janet Jara. ¿Cuánto rato se ha demorado la candidata comunista y su entorno de tratar de despejar las incertezas, las incertidumbres que produce una candidatura que por primera vez habíamos visto en la historia, es realmente competitiva, que proviene del Partido Comunista respecto de su interpretación sobre la economía de mercado que rige en Chile? ¿Cuánto se demoraron en encontrar economistas de peso, de renombre, que pudieran integrar su comando? Así como un ramillete muy amplio no hay, habrá que decir, hay algunas figuras sí bien destacadas, pero que costó convencer, luego de que le explicaran que la candidata no era comunista, sino que tenía más bien un programa de características socialdemócratas, de que se desdijera de su lógica de la nacionalización del cobre y el litio, en fin. ¿Cuánto? Lo voy a decir mucho más en fácil. ¿Cuánto le ha costado tratar de generar la certeza y la seguridad de que si llega un comunista a gobernar, no va a poner patas para arriba la economía en términos de su falta de convicciones sobre que en Chile lo que funciona es la economía de mercado, para que luego, con un lanzallamas, básicamente lo que hace Janet Jara es salir a cuestionar al Banco Central? No respecto a esa autonomía, porque si ella quiere agregarle o no más, digamos, atribuciones al Instituto Emisor, está bien. Por cierto que es parte del debate. Lo vimos en los dos
procesos constitucionales, en un sentido y en otro, habían ideas de agregarle responsabilidades o quitarle responsabilidades al Banco Central, mientras no pierda autonomía. Pero cuando ella dice, nunca lo habían hecho, esto de criticar o tener una mirada crítica respecto de cuáles son las razones por las cuales el desempleo se mantiene alto, lo hacen a 2 meses de una elección y me llama la atención, fíjese. O sea, le preguntan de hecho cuáles podrían ser los motivos para que el Banco Central lo haya hecho y ella dice, desconozco, como ellos presentan una serie de elementos. Dicen primero que Chile creció en este periodo en buena medida impulsado por el alza del salario mínimo, que eso es una valoración positiva. Si por eso no le pongo una carga positiva o negativa, de verdad que me resulta curioso porque no lo había visto antes y eso lo encuentro yo una valoración a la reforma. El Banco Central lo que hace, que uno tenga que salir a esta altura es explicar el informe de política monetaria, voy a hacer un paréntesis dentro de esto, los candidatos muchas veces se pegan costalazos importantes en materia económica porque si hay algo que nos ha quedado demostrado en la historia de estas últimas décadas es que los candidatos cuando se mandan con doros, desde Bachelet a Kast, Bachelet con ¿por qué suba o baja el dólar? En una entrevista hace mucho tiempo con Matías del Río, José Antonio Kast respecto del PIB tendencial en un debate presidencial. Ahora, tampoco es como que a partir de ahí murió su carrera política, no, pero se pegan costalazos porque uno cree que saben, pero saben menos de economía de lo que aparentan o de lo que uno pensaba. En el caso de Janet Jara, esta es la comprobación empírica. El informe de política monetaria del Banco Central, de hecho, no cuestiona la reforma del gobierno. Por el contrario, si uno lee completo el informe, más bien destaca la relevancia de esas reformas, pero al mismo tiempo señala que la resistencia a la disminución del desempleo está vinculada precisamente a la implementación de esa reforma, una cuestión que no plantea que se vaya a mantener necesariamente en el largo plazo. Pero claramente los candidatos opinan sobre el resumen ejecutivo o, peor todavía, sobre el titular de algún medio y no necesariamente sobre el fondo de lo que dice un informe de política monetaria. A todo esto, Janet Jara marcó el punto cuando también dijo que quería limitar el uso de la unidad de fomento. Y aquí ya sí que el gobierno salió a quitarle el piso. De hecho, el mismo ministro de Economía, Álvaro García, señaló que no es una buena idea y que ha demostrado la estabilidad que produce en nuestra economía el tener una herramienta como el de la unidad de fomento. O sea, todo lo que pensamos que íbamos a tener como debate en estos últimos días, como por ejemplo el que Janet Jara señalara en un programa de televisión nacional hace algunos días, en que iba a mantener y avanzar, eventualmente ponerle urgencia al proyecto de despenalización del aborto. Todos que pensamos que el debate sobre su programa de gobierno iba a transitar por ahí y terminó inesperadamente concentrado respecto de la crítica al Banco Central y esta idea también de limitar el uso de la unidad de fomento.